12 de mediodía, estos son dos de los datos económicos más importantes del momento. Hay que empezar hablando de la firma Grandview Research, que reveló que el mercado mundial de ropa deportiva alcanzó un valor de 399.440 millones de dólares en 2025 y podría llegar a 890.430 millones de dólares en 2033, es decir, de aquí a 7 años. Y en segundo lugar vamos a hablar de una de las películas más esperadas del año, que es Avengers Doomsday. Esta película tuvo una inversión de 400 millones de dólares y cerca de 300 millones más en marketing, elevando la inversión a unos 700 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas más caras de la historia. Y ahora pasamos a hablar de los tres temas económicos más importantes a esta hora del día. Empezamos con esa cifra que ven en pantalla, 659 millones de dólares, que suma la inversión extranjera directa en mayo, representando una caída de 14,5% frente al mismo mes del año anterior, cuando se ubicó en 771 millones de dólares, según datos del Banco de la República. En segundo lugar, vamos a ver los 1,6 billones de pesos que moverá el Mundial de Fútbol en Bogotá, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Y finalmente, en la movida empresarial vamos a hablar de Wingo, que inauguró la primera ruta directa de Bucaramanga a Aruba y ofrecerá 2 vuelos semanales, cerca de 9.000 sillas entre junio y agosto, y hasta el momento ya supera los 77.000 pasajeros movilizados en Bucaramanga durante el 2026. Esto es Economía al Día de Negocios DITU. Sean todos bienvenidos. Iniciamos esta emisión de Economía al Día hablando de la inversión extranjera directa, que aunque en mayo ingresó 659 millones de dólares por este concepto, recordemos que esa cifra fue 14,5% menor frente al mismo mes del 2025, lo que refleja una desaceleración en la llegada de capitales del exterior. En lo que va del año, Colombia acumula 3.679 millones de dólares de inversión extranjera directa. Esa cifra representa un retroceso de 10,8% respecto a los 4.126 millones registrados en los primeros 5 meses del año pasado. Para analizar a detalle esta noticia nos conectamos con Munir Jalil, director ejecutivo de de BTG Pactual para la región andina. Munir, bienvenido. Hola, Sebas, no sabía el cambio de puesto, pero gracias, chévere. Sí, qué pena, Munir, ahí por el pequeño lapsus al inicio No de la pasa nada, no presentación. pasa nada. Hablemos Saludos a de este Juanita dato. Telles, la jefe del BBVA. Así es, Juanita, que le mandamos un saludo si nos está viendo acá en Economía al Día. Munir, hablando de este dato de inversión extranjera directa, ¿cómo podemos explicarle a los usuarios esa caída tan importante que ha tenido? Son 10,8%, que no es una cifra menor. Sí, la verdad que venimos viendo, me atrevería yo a decir, los últimos 2 años, el comportamiento de la inversión extranjera directa ha venido mostrando caídas. El indicador, tanto, ahora estamos comparando 2025, pero si inclusive miramos desde el 2024, lo que ha venido pasando con ese rubro de inversión extranjera directa es que ha venido presentando disminuciones importantes. En términos generales, digamos, esto está asociado a muchas cosas. Un componente muy grande de la inversión extranjera directa en Colombia pues, tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es la parte, o tenía que ver en el pasado con todo lo que tenía que ver con petróleo y minería, por ejemplo. Entonces, el hecho de que no estemos y que llevemos ya varios años sin incentivar esas actividades, pues eso normalmente trae un impacto negativo. Pero también, no, pues el elefante en el cuarto, no vamos a tapar el sol con un dedo. Lo cierto es que estamos en un año electoral, Sebastián. Entonces, eso también nos genera mucha expectativa, mucha incertidumbre, y estos inversionistas extranjeros, pues es muy normal que tiendan a esperarse a tener ya unos resultados mucho más concretos en términos de qué es lo que puede pasar con las elecciones, para ahí sí ya acelerar un poco y tomar más decisiones en materia de inversión extranjera directa. La magia aquí, lo que yo siempre digo, para que estemos tranquilos y entonces volvemos a hablar por allá en agosto, es básicamente que la inversión extranjera de aquí a agosto ojalá esté ya rondando mínimo 7.000, o ideal 8.000 millones de dólares. Eso no es lo mejor ni lo más alto, pero sí nos pone en un buen camino para por lo menos lograr el fondeo de esa cuenta corriente que siempre es el problema que tenemos en Colombia, Sebastián. Y es un problema teniendo en cuenta que, como usted mencionaba hace un rato, esa inversión extranjera directa está sobre todo focalizada en petróleo y minería. Y cuando decimos
focalizada principalmente, hay que decir que es casi toda la inversión extranjera directa. Si miramos cómo se está repartiendo ese indicador, son 536 millones de dólares específicamente en petróleo y minería y 123 en otros sectores. ¿Qué le hace falta a la economía colombiana para atraer más inversión por fuera del petróleo y la minería? Cuando vemos sectores como el agro, el turismo, la infraestructura, las vías férreas, sobre todo, que es algo que está trayendo mucho interés. ¿Qué es lo que nos está faltando para incentivar esos sectores y que no dependamos de petróleo y la minería, de que también dependen muchas decisiones por el tema electoral? Yo diría que sin lugar a dudas es súper y demasiado importante como parte de la agenda de quien quiera que gane las elecciones, preocuparse por este tema de buscar una aceleración de la inversión extranjera directa en rubros diferentes al petróleo y la minería. Obviamente, buenísimo si también quieren incentivar el petróleo y la minería, no me ha faltado, pero pues aprovechar e incentivar estos rubros que son diferentes. Colombia de alguna forma tiene muchos sectores que pueden ser muy llamativos para los inversionistas extranjeros. Ni siquiera hay que pensar en esos sectores, llamémoslo así, líderes, pero sí hemos visto en la historia del país, pues cómo han habido sobre todo inversiones en la parte de infraestructura, hemos tenido inversiones en sectores como la misma salud en su momento, inversiones fuertes en el sector de electricidad, energético, ¿verdad? Eso demasiado falta en los últimos años, inversión en ese sector por parte de extranjeros. Entonces, lo que yo creo, y cuando uno conversa con estos inversionistas, pues la principal razón que ellos aducen para eso es que efectivamente ha habido un incremento en la incertidumbre, en no saber qué va a pasar, se generan de alguna manera cambios en las reglas del juego. Lo que quiere un inversionista extranjero es hacer una inversión y saber que el país en donde sea que le está haciendo le va a honrar su inversión, que va a poder hacerla con total tranquilidad y que de alguna manera, si ya después decide irse y retirarse del país, lo puede hacer con total tranquilidad, no van a haber ninguna repercusiones ni para bien ni para mal. Ese es tal vez lo que ellos más están buscando. Y sí es cierto que en muchos sectores lo que vimos es un retroceso en términos de esa, llamémoslo así, lo que llaman los ingleses el rule of law, la regla de la ley, que nos habla básicamente de qué tan confiable puede ser la inversión en un país como Colombia. Por supuesto, una disminución importante que usted menciona, Munir, y en el caso de las inversiones por fuera del petróleo y la minería, arrancábamos el año en 278 millones de dólares aproximadamente, ahora vamos en 123 millones de dólares, eso hablando de los meses en los que se está generando ese dato de inversión extranjera directa. Y por supuesto, el mensaje es que se necesitan reglas de juego claras y por supuesto esa incertidumbre se resolverá este domingo cuando sepamos quién va a ser el próximo presidente y a partir de ahí pues los inversionistas extranjeros tendrán un camino y una ruta más clara de alguna manera para saber en qué condiciones podrán invertir en Colombia y a qué se le va a dar prioridad en estos próximos 4 años. Munir Jalil, director ejecutivo de BTG Pactual para la región andina, gracias nuevamente por estos minutos aquí en Economía al Día. Un gusto, o sea, como siempre un placer. Igualmente. Pasamos a hablar de movidas empresariales y ahora sí vamos a hablar de BBVA, que presentó una nueva cuenta de ahorro digital que ofrece rentabilidades de hasta 8,5% efectivo anual dependiendo del saldo. Los rendimientos van desde 5% para montos entre 500.000 pesos y 1 millón de pesos, 7,5% entre 1 y 2 millones de pesos y 8,5% para ahorros de hasta 5 millones de pesos. La entidad destaca que los usuarios podrán mantener disponibilidad inmediata de su dinero mientras generan rendimientos y administran sus metas de forma digital. Para ampliar detalles nos acompaña Danilo Virgués, gerente de productos del ahorro de BBVA Colombia. Danilo, bienvenido. Gracias, muy amable, muchas gracias por el espacio. Gracias, Danilo. Estamos viendo que el ahorro en Colombia se está incentivando y que en medio de esta cultura que está agarrando cada vez más fuerza el sector financiero, está sacando muchos productos y muchas alternativas para que los colombianos afiancen esa cultura de ahorro. Ese valor agregado que trae BBVA con esta cuenta de ahorro digital, ¿cuál vendría siendo? ¿Estaría ligado a esas tasas de interés de las que estamos hablando? Bueno, BBVA es un banco que se ha caracterizado porque su inversión la ha enfocado mucho en lo que tú mencionas, que es la digitalidad de, de las finanzas para los colombianos. Nace Cuenta Meta como un producto cuyo plus es la educación financiera para nuestros clientes. Por eso lo llamamos Cuenta Meta, porque en efecto
funciona en el que tú fijas una meta, llámese un viaje, universidad, colegios, y puedes programar tu ahorro de manera digital para que se abone a esta cuenta meta. Ella te va mostrando el progreso del ahorro que tú vas teniendo en tu cuenta y te premia ese ahorro con una rentabilidad que tú mencionabas anteriormente. Y precisamente cuando vemos esas rentabilidades y ese valor agregado que pueden tener los clientes de BBVA, los que tienen esas cuentas de ahorros, ¿cómo entonces decirle a la gente que incremente su capacidad de ahorro viendo esas rentabilidades que puede tener? Mira que es de manera muy sencilla. Justamente no, parte de los desarrollos que hacemos en los productos de ahorro busca que sea fácil y sencillo hacerlo para el cliente. La cuenta meta permite programar un ahorro fijo en el que tú puedes decir, oye, quiero que me ahorres 200, 500.000 pesos de manera mensual y él de manera automática te descuenta de tu cuenta transaccional, te la abona a tu cuenta. Asimismo, tenemos otras dos opciones también que son muy sencillas y es que tú puedas programar que por cada compra que tú hagas con tu tarjeta débito o crédito, un porcentaje de esa compra se vaya automáticamente a tu cuenta meta. Entonces, no te tienes que preocupar por estar pendiente de estar abonando a tu cuenta. Claramente lo puedes hacer en cualquier momento, pero de manera automática, la digitalidad te permite que el ahorro crezca de manera automática. Asimismo, no te forzamos a que dejes estos ahorros por un mínimo de permanencia. La rentabilidad la abonamos de manera diaria sobre los saldos que tengan nuestros clientes y en el momento que tú necesites disponer de tu dinero, la transfieres a tu cuenta transaccional y ya la puedes usar. Justamente esperamos nosotros para que cumplas tu meta. Bajo esas condiciones, y corríjame si me equivoco, Danilo, ¿vendría a funcionar esto como si fuera una especie de bolsillo también? Sí, solo que tiene un propósito y es educar financieramente a los colombianos. Eh, Hemos visto en el mercado colombiano que tenemos gastos hormiga, esos pequeños gastos que a veces no nos permiten, recibimos nuestra nómina y lo que hacemos es luchar día a día para poder estirar esa nómina y llegar a fin de mes. Con este producto tratamos de transmitir una educación financiera, generar una cultura del ahorro y efectivamente lo que tú mencionas, vas a tener esas cuentas, vas a poderlas ver en tu aplicación. De hecho, puedes abrir 5 cuentas metas si quieres de manera digital y las vas a poder tener allí para que puedas tener autocontrol de tus gastos. Y precisamente ahí es donde iba mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de ese autocontrol de gastos y se habla también de que esta es una iniciativa que también busca educar a los usuarios, ¿dónde están los principales puntos en los que el usuario debe tener en cuenta esa actividad de autocontrol para precisamente que estas rentabilidades de estos ahorros realmente vean frutos? Nosotros hemos visto que el comportamiento colombiano hace que el hecho de que tú veas en tu cuenta transaccional un dinero disponible te incite a gastarlo, ¿vale? Lo que buscamos es que este dinero desaparezca visualmente de tu cuenta transaccional, la puedas visualizar en una cuenta meta que vas a verla crecer diariamente porque vas a comenzar a ver rendimientos diarios y los 20.000, 10.000, inclusive 500 pesos que te puedas estar gastando en la calle o en la tienda de la esquina, realmente los ahorres para que cumplas un propósito. Y ese propósito será la meta que te establezcas. Por eso, como te mencionaba, muestras el avance, el progreso de tu meta, te incita a decir, oye, mira, ya casi estás cerca de cumplir tu meta, te falta poco, no te desanimes y pues ver crecer tu dinero es claramente un plus para estos productos de ahorro hoy en día en Colombia. Importante ese dato que usted nos menciona al final, ese seguimiento que se hace a la meta de ahorro que tenga el cliente en cuestión para, por supuesto, que el banco lo apoye a la hora de cumplir esa meta y con eso no solamente se incentive la cultura de ahorro, sino esos gastos y esas inversiones que quieran hacer los colombianos que se vayan construyendo con el tiempo a partir de ese ahorro y de esas rentabilidades. Danilo Virgues, gerente de productos de ahorro del BBVA Colombia, gracias por estos minutos aquí en Economía del Día. Bueno, gracias a ustedes, un feliz día. Igualmente. Pasamos ahora a hablar del Mundial de Fútbol, que recordemos hoy adquiere mayor protagonismo por ese debut de nuestra selección Colombia en el certamen en ese primer partido contra Uzbekistán. La importancia del encuentro, además de lo deportivo, radica en lo económico.
Durante los partidos de la Selección Colombia, sectores como restaurantes, bares y gastrobares pueden registrar incrementos de ventas superiores a 60%, según estimaciones de FENALCO Bogotá. Cuando hablamos de esta cifra, hablamos de la cifra por partido de la selección. Y para ampliar ese tema, tuvimos esta mañana a Juan Esteban Orrego, director de FENALCO para Bogotá y Cundinamarca. Este sector se viene dinamizando cada vez más y es que este mundial, teniendo a Colombia, pues nos llena de optimismo y como bien lo menciona, hoy, el día del debut, pues es un día de fiesta para Colombia. El partido es en horas de la noche, lo cual le permite a la gran mayoría de las personas poder disfrutarlo, ya sea en algún establecimiento público, ya sea en su casa, con familia y amigos, pero pues es fiesta para Colombia y esperamos pues tener muy buenos resultados que además de que nos generan mucha alegría a todos, todo esto se ve reflejado en la economía, se ve reflejado en el comercio. Vemos, como lo mencionaba hace un minuto, cómo se empiezan a incrementar las ventas en diferentes sectores. Hoy en la noche vamos a ver en bares, restaurantes y gastrobares una facturación muy importante y esperamos pues que toda la gente pueda salir, disfrutar y gozar con un triunfo de Colombia. Y con esto la Secretaría de Desarrollo Económico proyecta que el Mundial del 2026 se convertirá en un importante impulso para la economía de Bogotá, con un movimiento cercano a los 1,6 billones de pesos entre el segundo y el tercer trimestre del año. El mayor impacto se va a ver precisamente en el comercio, donde las ventas podrían aumentar en 377.000 millones de pesos, especialmente por la compra de televisores, equipos de sonido, alimentos y bebidas. Además, esperan alzas de entre 30 y 50% en el consumo durante los partidos de la Selección Colombia. Para ampliar detalles de esta noticia, nos conectamos con María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Secretaria, bienvenida a Economía al Día. Hola Sebastián, muy contenta de estar acá hablando de buenas noticias para la ciudad. Efectivamente, son noticias muy positivas que quería preguntarle, viendo esas proyecciones que hace la Secretaría para el segundo y el tercer trimestre. Corríjame si me equivoco, ¿esto sería un impacto expansivo de esas compras o ese dinamismo que generaría el Mundial, no solamente para esos 39 días de torneo, sino para más tiempo adicional? Sí, digamos, nuestras estimaciones, como estabas presentando, son un incremento en la economía, que eso es, pues, digamos, al PIB de 1,6 billones en segundo, tercer trimestre del año, que eso equivale al 0,14% del PIB, lo que le da un impulso a más de unos sectores que, pues, que se estaban viendo un poquitico apagados, como son todo el sector de comercios, todo el sector de gastrobares, restaurantes. Entonces, estamos, digamos, muy contentos, muy optimistas, esperando que este evento, digamos, que se va a concentrar en junio y julio, ayude a impulsar de una forma significativa el PIB y la economía de la ciudad. Y por supuesto, esto ayuda no solo a la ciudad, sino también a los sectores específicamente que se verían beneficiados. Y aquí hablando de los bares, restaurantes y los gastrobares, hacíamos Así un es. análisis hace algunas semanas con algunos propietarios de estos establecimientos y nos contaban que por los aumentos del salario mínimo y los cambios que vienen con la reforma laboral estaban viendo no solamente cambios en el consumo de los colombianos, sino también una reducción dentro de sus ingresos y utilidades. Eventos como estos, que tanto pueden ayudar a dinamizar este nicho de la economía y sobre todo a consolidar un aumento tan importante como ese. Sí, tal cual como lo mencionas, digamos, este sector en particular, pues es un sector planteado por los temas de reforma laboral y de incrementos del salario mínimo, porque concentra un gran pedazo de los trabajadores que ganan el salario mínimo en Bogotá. Obviamente, como este evento dura un poco más de un mes y pasa una vez cada 4 años, pues es una inyección, un impulso a las ventas y eso se traduce en más ingresos y eso obviamente cuando se sacan las proyecciones de todo el año, pues digamos, les da un alivio a estos, pues digamos, a este sector que pues normalmente saca, digamos, busca estos impulsos en fechas muy particulares, pero pues acá estamos hablando de medio, entonces pues maravilloso, además los partidos, muchos de esos partidos no son en horarios laborales, son, digamos, por ejemplo, después del horario laboral, 6, 8, 9 de la noche, lo que también facilita que incluso entre semana, pues la gente se anime a salir en este tipo de establecimientos. Y desde la alcaldía, pues nosotros también nos hemos preparado con distintas iniciativas. Vamos a tener 2 pantallas gigantes en Fontanari en el Tunal para los 2 días del partido de la Selección Colombia y adicionalmente a eso
el Transmilenio, el transporte público, lo que es también para los comercios, los dos primeros partidos de la Selección Colombia, hoy y el 23, el transporte público se va a extender 1 hora más para que las personas disfrutar en los establecimientos. Pues, de tiempo, toda la información, porque pues, son unas partes del transporte, unas rutas del transporte público, pues está toda la información en la página de la alcaldía. Y adicionalmente, yo también tengo que mi cuña. La alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico lanzaron su pasaporte mundialista. Esto es una alianza entre el sector público y más de 140 establecimientos en las distintas localidades de la ciudad, en 11 de nuestros corazones productivos, donde ustedes pueden además reclamar promociones, descuentos y ahí poner sus sellos para poderlos reclamar en más de 140 establecimientos durante el Mundial. Entonces, también buscando que la gente, los comercios se han preparado con distintas promociones, experiencias, rutas, buscando que pues más y más gente salga y disfrute por fuera de esos casos muy responsable, que es el Mundial y todos los partidos. Secretaria, y precisamente ahora que nos mostraba el pasaporte mundialista, yo como usuario, ¿dónde puedo conseguir ese pasaporte? Usted hablaba de 140 establecimientos, ¿eso se limita a bares, Exacto. restaurantes y gastrobares o va a haber más establecimientos donde esté disponible este pasaporte? Más establecimientos. Toda la lista está en la página de la Alcaldía de Bogotá, bogotá.co. En cualquiera de estos 140 establecimientos ya reclamar desde ayer, pero acá estamos hablando de corazones productivos donde hay concentración de gastrobares y restaurantes, como por ejemplo San Felipe, Usaquén, La Candelaria, pero también en corazones productivos, por ejemplo, de sectores de manufactura o de sectores, por ejemplo, impresiones, donde también esta época mundialista que sacar camisetas, que imprimir algo, encontrar descuentos. O sea, no, los descuentos no se concentran en bares, gastrobares, restaurantes, sino que va más allá, buscando impulsar todos los sectores que están alrededor del mundial, que obviamente son mucho más concentrados en bares, gastrobares y restaurantes, pero no son exclusivos de ellos. Están acá, digamos, ofreciendo también descuentos. Muy importantes esos descuentos, sobre todo ante estos días de Mundial y sobre todo para los partidos de la Selección Colombia, que recordemos debuta hoy a las 9 de la noche contra Uzbekistán. María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Economía al Día. Sebastián, muchas gracias a ti por abrirnos este espacio y bueno, esperamos y queremos animar, impulsar a que la gente en Bogotá salga a disfrutar del Mundial, de los partidos de la Selección Colombia, que apoye los comercios, que apoye todos los negocios que están conectados, digamos, con todo lo que es el Mundial de una forma responsable. Así es, muchas gracias, secretaria. Pasamos a hablar ahora de la calificadora Fitch Ratings, que advirtió sobre un posible aumento de la presión crediticia en el sector agropecuario de América Latina. Esto principalmente por los efectos del fenómeno del Niño, que afectaría la producción, los costos y la estabilidad financiera de la actividad agrícola. Además, señalan que el impacto no sería homogéneo en la región, pero sí representa un factor de riesgo adicional que se suma a otros desafíos estructurales que tiene el sector actualmente. Y para analizar esta noticia, hoy nos acompaña Ricardo Arenas, coordinador de cadenas de carne y leche de Fedegan. Coordinador, bienvenido. Buenas tardes y buenas tardes para los teleaudientes. Gracias, coordinador. Precisamente cuando vemos esa llegada de fenómeno del Niño, uno se pregunta, por supuesto, sobre los costos de mantener un cultivo, de mantener un ganado, de mantener una producción de leche, sobre todo. ¿Qué tanto dificulta un fenómeno del Niño con las condiciones que lo vamos a tener un sector como este? Y sobre todo, ¿qué tan golpeado puede quedar para cuando termine? Pues mire, realmente la producción ganadera en el país, como todos lo saben, está fundamentalmente basada en el pastoreo. Y en ese orden de ideas, las lluvias de más o de menos afectan directamente la producción de forrajes y por consiguiente la producción de carne y leche en el país. Entonces, un fenómeno como este, pues proyectar unas pérdidas es muy difícil porque usted bien lo decía, falta ver cuál es la intensidad de este fenómeno
y cómo nos vaya a afectar, pero ciertamente la historia sí nos dice que los fenómenos climáticos del niño o de la niña han generado muchas pérdidas para el sector. Y precisamente cuando vemos ese nivel de pérdidas y cuando vemos la complicación que puede tener un fenómeno de niño con tal intensidad dentro del sector, me llama la atención cuando esta calificadora, cuando Fitch Ratings habla de que el impacto no sería homogéneo en la región, y vemos también que en el caso de Colombia una de las actividades que más ha crecido en materia económica es el agro. ¿Qué tan comprometida se puede ver Colombia y qué tan comprometido se puede ver el crecimiento del sector ante un fenómeno de niño que llega en un momento donde se estaba más o menos consolidando esa tendencia? Pues mire, como le mencionaba, históricamente tenemos unas afectaciones muy fuertes. El fenómeno del niño y después de la niña en 2009, 2010 y después niña 2011 y parte del 2012, pues generó una caída en el inventario ganadero del país, cosa que no se venía dando en los años anteriores y después logramos recuperar. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente estos fenómenos climáticos tan fuertes afectan la producción ganadera en este caso. Eh, Dicen que no en todas las regiones va a llegar igual y para Colombia no es la excepción. El IDEAM nos ha dicho que la zona Caribe y la zona andina serán las más afectadas en cuanto a producción ganadera en virtud de este fenómeno. Los llanos orientales un poco menos, pero de todas maneras, pues las condiciones climáticas no van a ser las mejores en este segundo semestre y, como mencionan, quizá en los primeros meses del 2027. La producción de leche especializada en leche se ve muy afectada. El país no tiene unos distritos de riego suficientes en todo el país y eso hace que la producción caiga fácilmente en porcentajes importantes. Y además de esos retos que hay con los sistemas de riego que usted nos comentaba, Ricardo, también hay un tema donde no solamente se está pidiendo a los diferentes sectores ahorrar agua, lo que nos va a dejar o les va a dejar un margen de maniobra más complejo, sino también hay que hablar de precios de los fertilizantes, que de acuerdo con este reporte de Fitch Ratings muestra que han crecido un 50-70% o representan, mejor dicho, 50 o 70% de los costos del sector agrícola y aproximadamente, teniendo en cuenta que 30% de ese fertilizante viene de Oriente Medio, de donde por supuesto todavía hay un resquemor o una especie de remanente de ese conflicto por el estrecho de Hormuz que ya está terminando. Cuando veamos ese cambio en esas condiciones de conflicto y cuando veamos tal vez un mejoramiento total de la situación, ¿qué podría pasar con ese precio de los fertilizantes? ¿Ustedes qué creen que podría llegar a ocurrir que pueda generarles un alivio por ese lado para quedar mejor preparados ante estos efectos? Pues mire, efectivamente, una solución real y definitiva a los conflictos en Oriente Medio, pues genera una tendencia a la baja en los costos de los fertilizantes. Sin embargo, con el fenómeno del niño que ya empezó y que se va a profundizar en los próximos meses, pues la recomendación claramente no es el uso de fertilizantes porque los fertilizantes necesitan agua para que los asimile la tierra y luego las plantas. Entonces, pues allí no habría una relación muy directa entre ese alivio que podría darse en virtud a reducción de algunos costos de fertilizantes con la producción ganadera propiamente dicha, porque está afectada en ese momento por el fenómeno del niño. Mm, Mencionaba usted de ahorrar agua. Todos estamos en ese proceso hace mucho tiempo. Desde Fedegan hemos insistido para que los ganaderos hagan una gestión del agua mucho más eficiente, no solo para el fenómeno que se nos avecina, sino en general con ganadería sostenible, todo lo que tiene que ver con acueductos ganaderos para hacer mucho más eficiente su uso. El usar gran parte de la producción ganadera usa agua lluvia, entonces eso, que es agua verde, entonces ahí tenemos unos ahorros y sobre todo una desmentida del mito que hay de que la ganadería es altamente consumidora del recurso agua que nosotros necesitaríamos como seres humanos, por ponerlo en esos términos. Eh,
estamos tratando de seguir generando esa cultura de cambio, de protección de las cuencas hídricas, de protección de los ríos y de las quebradas, y es un poco la respuesta que debe tener el sector ganadero ante este fenómeno que se nos avecina. Un fenómeno que, como usted mencionaba, ya llegó y del que dependemos del tiempo para saber qué tan duro va a ser y cuánto va a durar y por supuesto qué tantas afectaciones va a generar para sectores como el agrícola si se extiende más de lo esperado. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Economía del Día. No, a ustedes muchas gracias. Quería de pronto cerrar con decirles que si bien es cierto, esto puede afectar un poco las tasas de interés que se presenten, como decía la firma que mencionaban, también es cierto que la baja en la rentabilidad, en la productividad y en la rentabilidad de los ganaderos, pues hace que no sea tan fácil acceder a estos créditos porque finalmente son créditos que hay que pagar, así sea una tasa más baja o más alta, hay que pagar y la rentabilidad no es la mejor. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para que genere unos mecanismos de financiación que sean muy acordes con la realidad del ganadero en ese momento de crisis. Así es, muchas gracias, Ricardo. Pasamos nuevamente a hablar de movidas empresariales, y es que Bucaramanga sumó su primera conexión aérea directa con Aruba gracias a la nueva ruta inaugurada por Wingo, que operará 2 veces por semana. Entre junio y agosto la línea dispondrá de 9.000 sillas para esta operación y debido a la expectativa de demanda ya habilitó la venta de tiquetes para la temporada de fin de año. Con este nuevo destino, Bucaramanga completa 6 rutas directas dentro de la red de la compañía, mientras que entre enero y mayo del 2026, más de 77.000 pasajeros se movilizaron en sus vuelos desde y hacia la capital santandereana. Los tiquetes estarán disponibles desde $139 por trayecto. Y para ampliar detalles de esta movida empresarial, nos acompaña Juan Fernando Puerta, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo. Director, bienvenido. Sebastián, buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Gracias. ¿Por qué esa conexión directa con Aruba específicamente? ¿Qué valor agregado tiene esta ruta y este destino en particular? Esta nueva ruta fortalece la posición de Santander como una región cada vez más conectada con mercados internacionales y con mayor capacidad para atraer visitantes e inversión. Mire, la conectividad aérea es un habilitador del desarrollo económico. Tener una conexión internacional directa permite que Santander como región gane visibilidad, facilite intercambios comerciales y además amplíe su alcance más allá del mercado nacional. Además de esta operación, contribuye de alguna manera a posicionar Bucaramanga como una ciudad mucho más competitiva y mucho más abierta al mundo y facilita el acceso a nuevos viajeros y oportunidades internacionales. Una cosa muy importante es que para Wingo esta ruta es una muestra de la evolución que ha tenido Bucaramanga dentro de nuestra red. Hoy Bucaramanga es la tercera ciudad con mayor operación de la aerolínea en Colombia, Sebastián, después de Bogotá y Medellín. Y precisamente por la importancia que tiene Bucaramanga en la operación de Wingo, esta ruta internacional, dependiendo de cómo le vaya, por supuesto, abriré la puerta para que se busquen nuevos destinos que partan desde Bucaramanga, por ejemplo. El compromiso de Wingo es siempre estar mirando el comportamiento del mercado, los números y sobre todo cómo están articuladas las diferentes autoridades con el sector privado y las aerolíneas. De manera que si eso sigue de una forma que nos permita ver nuevas oportunidades, tengan la certeza que ahí estaremos. Y fíjese que esta nueva ruta se suma a una tendencia que se está dando a nivel nacional y es que varios destinos de Colombia ya están teniendo más rutas directas hacia otros países. Por ejemplo, Montería, el Eje Cafetero, ahora estamos hablando de los Santanderes. ¿Qué le permite esto a Colombia en materia de no solamente diversificar su potencial en materia aeroportuaria, sino también conectar mejor al país con el resto del mundo? Porque una cosa que estábamos notando era que desde todas las regiones del país había que transitarse sí o sí hasta Bogotá para poder viajar por fuera del país. El hecho de que más ciudades empiecen a integrarse dentro de ese mercado internacional, ¿qué tanto le puede ayudar a Colombia? Mire, como le decía ahorita, este es un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre las diferentes aerolíneas, autoridades locales, regionales y el sector empresarial puede traducirse en resultados que son concretos. Santander en particular. La llegada de esta nueva ruta fue posible gracias a que nos pudimos sentar y articular
un proyecto con Wingo, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Bucaramanga, la Cámara de Comercio, ProColombia, Aeropuertos de Oriente como operador del aeropuerto de Bucaramanga y la Autoridad de Turismo de Aruba. Y fíjese que este tipo de alianzas son fundamentales para identificar esas oportunidades de las que ha hablado usted de mercado, para promover destinos y además que se generen condiciones necesarias para el desarrollo de nuevas rutas. Y nosotros desde Wingo vamos a seguir trabajando con diferentes actores para impulsar una conectividad que, como usted mencionaba, mucho más descentralizada y acercar oportunidades internacionales a las ciudades por fuera de Bogotá. Y precisamente me interesa mucho eso que usted comentó, Juan Fernando, de esa alianza o de esas conversaciones de Wingo con diferentes actores del sector público, la gobernación, las alcaldías, por ejemplo. ¿Cuáles son los puntos centrales de esas conversaciones y hacia dónde creen que pueden seguir creciendo y seguirse enriqueciendo para ver cómo seguimos consolidando ese comportamiento del sector aéreo en Colombia? Lo que uno identifica ahí es si estos diferentes actores están orientados hacia un mismo propósito. Y eso es clave para que una aerolínea como Wingo tome la decisión de operar ciertos destinos. De manera que una vez identificamos eso, particularmente en Santander y en Bucaramanga, nos atrevimos a generar más conexiones de acá, convirtiéndola en la tercera ciudad con mayor operación de Wingo. Solo recordar que de la red que ya teníamos desde Bucaramanga hacia Bogotá y Santa Marta, este año inauguramos la ruta directa de Bucaramanga a Medellín, a Cartagena y a Barranquilla y por supuesto hoy a Aruba. Por supuesto, unas inauguraciones muy importantes y que muestran esa consolidación de los diferentes destinos de Colombia como también puntos de partida y puntos de llegada desde rutas internacionales, algo que se está masificando en Colombia y que vemos que con iniciativas como esta que anunciamos hoy desde Wingo va a ser algo que nos va a dar muchas noticias positivas a futuro desde ese punto de vista. Juan Fernando Puerta, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Economía al Día. Gracias a ustedes. Pasando a otros temas, el déficit en salud también plantea retos importantes para Colombia, teniendo en cuenta el nivel que ya alcanzó. De hecho, ya habría superado la barrera de los 10 billones de pesos solo para este año, según cálculos de Afidro. Esta alerta no es nueva, pues observatorios como Así Vamos en Salud ya habían mencionado que los presupuestos para la operación del sector salud estaban desfinanciados. Para atender la complejidad de este asunto, nos acompañó en horas de la mañana Jaime Arias, exministro de Salud y expresidente de ASEMI. Esto comentó al respecto. Son muchas cosas que están envueltas en ese tema, más allá de los 10 billones. Ahora la gente, las campañas políticas, prácticamente todas, han coincidido en que se necesita un plan de choque, digamos. Eso es distinto al déficit de salud, porque el déficit de salud va a cubrir los próximos 10 o 20 años. En cambio, el plan de choque del que han hablado las diferentes campañas es algo que debería hacerse en los primeros 100 días de gobierno, digámoslo así. Y curiosamente, todas han coincidido en una cifra que a mí me llama la atención. Puede ser, puede no ser. Y es la de los 10 billones de pesos que se necesitan. Inclusive plantean una metodología, una pirámide donde haya un centro arriba, como ocurrió en el coronavirus, que defina para dónde deben ir estos 10 billones de pesos. También nos habló sobre de dónde saldrían esos 10 billones de pesos para este déficit y en qué beneficiaría a los usuarios de salud. Entonces, hablemos en primer lugar de los 10 billones de pesos. Parece que todos tienen claro de dónde salen esos 10 billones. Es posible conseguirlos, quien gane. En este caso, pues, o el doctor de la Estrella o el doctor Cepeda, el que gane tendría que aportar 10 billones. ¿Para qué? Solamente para resolver los problemas que en los últimos meses tienen atrapado al sistema de salud. Es decir, pacientes que no están recibiendo los tratamientos que debían recibir, pacientes que están cerca de la muerte, digamos así, dramáticamente, pacientes que no están recibiendo los medicamentos, pero no todos los medicamentos, sino aquellos medicamentos que son vitales. Por ejemplo, los pacientes de enfermedad renal que reciben unos tratamientos que son necesarios para sobrevivir.
porque si no van a la diálisis se mueren. También hay que hablar del último Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro. Uno de los temas centrales fue la reducción en el índice de pobreza monetaria. El mandatario habló de los factores que han incidido en la caída de dicho indicador y la meta con la que se busca termine su gobierno en cuanto a personas que abandonen la condición de pobreza. El gran incidente se llama haber subido el salario mínimo. Y todavía la mayor subida, que es la del salario vital, no se mida porque está esa hora. Y esto termina en diciembre del 2025. Entonces la caída, ahora lo veremos, la caída a la salida de este gobierno de gente de la pobreza y de la pobreza extrema, yo el cálculo que hago es que llega a unos 7 millones de personas. Y a pesar de que la pobreza está disminuyendo, las condiciones económicas para los colombianos se han complicado cada vez más. Este argumento se refuerza con el nivel de insolvencia reportado por personas naturales en el país. Según datos del Sistema de Información de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, las solicitudes de insolvencia podrían superar las 26.000 en total para 2026, tratándose así de una cifra récord para Colombia. Dicho nivel vendría precedido por un aumento de 76% entre el 2024 y el 2025, que coincide con la entrada en vigencia de la Ley 2445 de 2025, que flexibilizó las condiciones para acceder al régimen de insolvencia. Entre algunos de los cambios más importantes destaca la inclusión de pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en medio del ambiente preelectoral, las empresas enfrentan crecientes retos en materia de seguridad, tanto física como digital. Según el Ministerio de las TIC, Colombia registró cerca de 36.000 millones de intentos de ciberataques durante 2024, convirtiéndose en el segundo país más atacado de América Latina. Los expertos advierten un aumento de los riesgos de desinformación, fraudes digitales y ataques cibernéticos potenciados por inteligencia artificial. Estos son los factores a tener en cuenta, según Lina Mejía, vicepresidenta de Gallagher Consulting. 4 aspectos fundamentales. El primero, sus operaciones. Revisen sus planes de continuidad de negocio, posibles escenarios de interrupción, mantengan alertas a los equipos y verifiquen que están disponibles para actuar en caso de que alguno de ellos se llegue a materializar. El segundo, ciberataques, todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, el phishing, el fraude, las campañas de información y desinformación están siempre puestas sobre la mesa buscando capturar información, no solamente de la compañía, sino nuestra información personal. Tercero, la reputación organizacional. Establezcan políticas claras de comunicación. Eviten caer en posiciones políticas que puedan ir en contra de los intereses de la compañía o que puedan llegar a ser malinterpretadas por sus grupos de interés. Y por último, el cuarto, no menos importante, la gente. El bienestar y la seguridad de las personas es fundamental. Busquen rutas alternativas, cambios de turno, teletrabajo. Que no vaya a ser que el efecto de poder mantener siempre una operación vaya a llevarnos a lamentar posibles afectaciones a esa seguridad y a esa tranquilidad de las personas con las cuales trabajamos. Y en noticias internacionales vamos a hablar de Estados Unidos e Irán. Y es que además de esa eventual paz que podría llegar por esa terminación del conflicto en el Estrecho de Hormuz, hay un nuevo acuerdo que incluiría la creación de un fondo privado de inversión por $300.000 millones destinado a impulsar la reconstrucción y el desarrollo económico del país persa tras meses de conflicto en la región. De concretarse, se trataría de uno de los mayores esquemas de inversión privada internacional planteados para Irán en los últimos años, con potenciales efectos sobre los mercados energéticos y la estabilidad económica de la región. Y Volkswagen anunció una reducción en la producción de su planta de Osnabrück en Alemania debido a la incertidumbre sobre el futuro de esta instalación y a los cambios que atraviesa la industria automotriz europea. El anuncio se da en un contexto de transformación del sector hacia la electromovilidad, mayores presiones de costos y una demanda que sigue mostrando señales de desaceleración en algunos mercados europeos.
Y en la movida empresarial vamos a hablar de la autorización de la Superintendencia de Sociedades para la integración de Primax y Unocorp, el controlante de Biomax Biocombustibles S.A. La unión de ambos actores podría dejarlos con una participación de mercado de combustible en Colombia de 28,6% aproximadamente. Esto si tenemos en cuenta que Primax actualmente tiene alrededor de 15,7% de total, mientras que Biomax abarca 12,9%. Ambos se ubican como el segundo y tercer actor más importante del mercado, superados únicamente por Terpel con 43,7%, según datos del fondo Soldimac. Y con estas noticias terminamos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, gracias por acompañarnos para conocer los temas que son noticia en materia económica tanto en Colombia como en el mundo. No olviden que a las 3:30 tenemos un bloque informativo donde vamos a actualizar esta y otras noticias en materia económica nacional e internacional. Hasta entonces.